En la casa de al lado vivía una chica 10 años mayor que yo. De niño, iba mucho a su casa a jugar. Una vez, de repente me cubrió los ojos con un paño negro. Dijo que íbamos a jugar un juego pequeño. Siempre y cuando cooperara bien, me compraría bocadillos después. Un día, este juego fue descubierto. Mi padre era un derrochador que solo se preocupaba por comer, beber y divertirse todo el día. Escuché que conoció a mi madre en un bar por casualidad. Ninguno de los dos era codicioso de dinero o lujuria. Después me tuvieron a mí. Pero justo después de que nací, mi madre eligió huir con la mitad del dinero de mi padre. Naturalmente, me convertí en un niño de una familia monoparental. De niño, a menudo me quedaba solo en casa. Y mi padre seguía gastando dinero afuera y rara vez regresaba. La tía vecina, al verme solo y lamentable, a menudo me invitaba a comer a su casa. Tenía una hija 10 años mayor que yo que jugaba conmigo y me daba bocadillos. Sin darme cuenta, se convirtió en la persona de la que más dependía y que más me gustaba. Ese día, la tía y el tío habían salido. Solo quedamos ella y yo en casa. De repente, sacó un paño negro. Me cubrió los ojos suavemente y dijo que íbamos a jugar un juego. Si ganaba, me compraría bocadillos. Tan pronto como escuché que había bocadillos, asentí de inmediato. Hasta que un día, estábamos jugando a la mitad del juego cuando el tío regresó. Me quité la venda de los ojos. Descubrí que el tío temblaba de ira, y la hermana se escondió a un lado. No mucho después, mi padre regresó. En el primer momento en que me vio, me dio una patada. Luego me llevó de vuelta a casa. Me advirtió que no volviera a ir a la casa de al lado, o me rompería las piernas. Después de eso, nunca volví a ver a mi hermana. 2 meses después, se mudaron. Empecé a odiar a mi padre. Sentí que era él quien me impedía volver a ver a mi hermana. Lo contradije en todo, y él seguía siendo el mismo de antes. Regresaba a casa tarde todas las noches. Era como un huérfano, nadie se preocupaba por mí. Nadie me acompañaba. A medida que crecía, lentamente entendí a qué se refería mi hermana cuando me pidió que jugara con ella en ese entonces. Pero no me arrepiento. Solo me odio a mí mismo. Por haber conocido a la persona que más quería proteger en la edad más impotente. Si hay otra oportunidad, definitivamente la encontraré. A los 18 años, acababa de ingresar a la escuela secundaria. Estaba en plena adolescencia rebelde. También fue en ese año que mi padre tuvo un accidente. Pidió dinero prestado en el casino y accidentalmente cegó a alguien cuando huía. La casa fue confiscada y él también tendría que pasar algunos años en prisión. Para ser honesto, no me importaba mucho si vivía o moría, solo pensaba en dónde iría ahora que la casa se había ido. Afortunadamente, mi padre todavía tenía algo de conciencia y me confió a una tía llamada Chen. Se dice que ella y mi padre eran amigos de la infancia. En aquel entonces, mi padre todavía tenía algo de conciencia y sintió que no era digno de ella. No quería retrasarla, así que no estuvieron juntos. La tía Chen era viuda. Con una hija. Su esposo murió hace algunos años y recibió una gran compensación. Usó ese dinero para comprar una casa en el vecindario y establecerse. ¡Ay, la hija está aquí! Ven rápido. Estamos a punto de comer. Oh, especialmente te preparé algunos platos deliciosos. Después de decir eso, jaló a su hija detrás de ella. Ven. Saluda a tu hermano. La hija de la tía Chen se llama Chen Sue. Es un año menor que yo. Cuando me vio, puso una cara de disgusto. No me importó mucho. Después de todo, nadie me aprobaría a primera vista. Un cabello amarillo llamativo, una camiseta barata. Jeans rotos, no importa cómo lo mires, no parezco una persona decente. A la hora de la comida. La tía Chen seguía hablando a mi lado, agregándome platos de vez en cuando. Chen Sue siempre comía con la cabeza gacha. Ocasionalmente me ponía los ojos en blanco. Esa noche, me acosté en una habitación extraña. Mirando al techo, sentí una sensación de confusión total por primera vez. ¿A dónde debo ir ahora? ¿Y dónde está mi hermana? Para facilitar el cuidado de mí, la tía Chen me transfirió a la escuela donde estaba su hija. Era una escuela secundaria privada. Comparada con la escuela a la que asistía antes, era como el cielo y la tierra. El día que comenzó la escuela, la tía Chen le pidió a Chen Sue que me llevara a la escuela y especialmente me asignó a la misma clase que ella. Pero Chen Sue no estaba dispuesta. No te llevaré a la escuela. No me sigas. ¡Qué vergüenza! Ya esperaba que no estuviera dispuesta, pero no esperaba que hablara tan mal. ¿La tía Chen no te enseñó a hablar? Tienes una boca tan apestosa. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Dejándola regañarme detrás de mí sin parar. Estuve dando vueltas por la calle durante mucho tiempo antes de encontrar la escuela. Justo cuando estaba a punto de entrar, el guardia de seguridad me detuvo. Gwen, no me dejes ir, vete rápido o no me culpes por ser grosero. Bajé la cabeza y miré mi ropa. De verdad que no encajo en esta escuela, parezco un delincuente juvenil. Le expliqué durante mucho tiempo. Pero ella no me dejó entrar de ninguna manera. ¿Qué escuela de mierda? ¿A quién le gusta la escuela? Me di la vuelta y entré en un cibercafé cercano para jugar videojuegos. Por la noche, cuando llegué a casa, la tía Chen me preguntó por qué no había ido a clase. Chen Sue estaba de pie a un lado, con una mirada amenazante en sus ojos. Es que el guardia de seguridad no me dejó entrar.
La tía Chen me miró y entendió de inmediato. Mañana te llevaré yo mismo a la escuela. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, la tía Chen le dijo algunas palabras al director y se fue. Tan pronto como entré en el aula, todas las miradas se posaron sobre mí. Después de todo, en medio de este grupo de flores de la patria, me veía particularmente llamativo. El profesor me asignó sentarme en la misma mesa que Chen Xue. Ella me miró con desprecio. Tan pronto como me senté, saqué mi teléfono y empecé a navegar debajo de la mesa. No importa lo animado que estuviera el profesor en la tarima. No pude escuchar una palabra. Estudiar para mí es simplemente lo más tortuoso. Después de clase, estaba absorto en la lectura de una novela. En ese momento, dos chicos se acercaron a mi mesa. Llamaron a mi mesa. ¿Qué relación tienes con Chen Xue? Los miré de reojo. De repente entendí. Los chicos de esta edad, el amor florece. Las hormonas están en auge. Probablemente les gusta Chen Xue, o Chen Xue los envió directamente. Aunque la personalidad de Chen Xue no es buena, hay que admitir que es muy guapa. Pero no me interesan las chicas de mi edad. No les hice caso y seguí mirando la novela en mi teléfono. Los dos vieron que me ignoraban y sintieron que habían perdido la cara delante de Chen Xue. Uno de ellos extendió la mano para arrebatarme el teléfono. El otro gritó, «Te estoy hablando, ¿estás mudo?» Me levanté de golpe. Empujé a los dos. «Largo de aquí». Todavía querían decir algo. Pero el timbre de la clase sonó de repente. Los dos me miraron con furia y soltaron una frase, «Espérame». Luego volvieron rápidamente a sus asientos. Hasta que terminó la escuela, los dos me bloquearon en la escalera. Y Chen Xue estaba de pie a lo lejos, con una expresión de satisfacción en su rostro. Uno de ellos se acercó y me empujó. «Aléjate de Chen Xue». No pude evitarlo y les di una paliza. Chen Xue se quedó paralizada a un lado. Pero para mí, pelear es algo común. La miré con furia. Esa noche, no volví a casa de la tía Chen. Abrí un hotel y me acosté en la cama pensando en intentarlo. La tía Chen no paraba de hacer llamadas. Enviaba mensajes preguntando dónde estaba, pero no quería hacerle caso. Decidí dejar de depender de otros. Salí a buscar un lugar para vivir solo y al mismo tiempo dejé de ir a la escuela. Encontrar un trabajo. Ahorrar algo de dinero y luego ir a buscar a mi hermana. Al día siguiente, fui a la escuela como de costumbre. Me preparé para ir a casa de la tía Chen por la noche para recoger mis cosas. Tan pronto como entré en el aula, me di cuenta de que el ambiente no era el adecuado. Todas las miradas que me dirigían eran extrañas. Intercambiaban miradas y susurraban. En el momento en que entré, se detuvo abruptamente. Miré de reojo el asiento de Chen Xue. Estaba vacío. Ella no vino a clase. Cuando terminó la clase, el chico al que había golpeado la última vez, todavía con un poco de moratones en la cara, se acercó deliberadamente a mi mesa. ¿No es este el hijo de un preso? ¿Cómo te atreves a venir a clase? El hijo de un preso. Estas palabras eran como un hierro candente. Me quemaron con fuerza en el corazón. Mi mente zumbó y explotó al instante. En medio de una mirada de miedo, salí corriendo del aula y de la escuela. No hace falta decir. Sé quién lo dijo. Esta vez me enfurecí de verdad. La sangre corría sin cesar hacia mi cabeza. Volví corriendo a casa de la tía Chen. Abrí la puerta con la llave. La casa estaba en silencio. La tía Chen probablemente había salido. Corrí directamente al dormitorio de Chen Xue. La puerta estaba cerrada con llave. No dejaba de golpear la puerta con los puños. Con un golpe sordo. Chen Xue, sal de ahí. ¿Qué quieres hacer? ¿Fuiste tú quien lo dijo? ¿Fuiste tú quien se lo contó a los demás? Que mi padre es un preso. No sé de qué estás hablando. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sigues fingiendo. ¿Quién más iba a ser sino tú? Le di una patada a la puerta de la habitación con fuerza. Dentro hubo un silencio momentáneo. Entonces la puerta se abrió de golpe desde dentro. Sí, fui yo quien lo dijo. ¿Y qué? El hijo de un delincuente no merece vivir en mi casa. No merece ir a la misma escuela que yo. ¿Me oyes? ¿Qué puedes hacerme? Sus palabras eran como cuchillos. Me enfurecí aún más. Agarré con fuerza el cuello de su pijama. Lo sacó bruscamente de la habitación, lo empujó y lo tiró en el sofá de la sala, los ojos asomándose por debajo del brazo. Rojos, llenos de lágrimas, mirándome fijamente así. En ese momento, fue como si un balde de agua fría cayera sobre mí, y me desperté de golpe. ¿Qué estoy haciendo? Me di la vuelta y corrí a la habitación que temporalmente me pertenecía. Mi habitación, metiendo a la fuerza algunas de mis ropas en la mochila. Al pasar por la sala, Chen Xue ya había corrido a su habitación y cerrado la puerta con llave. Saqué de mi bolsillo más de 300 yuanes en efectivo, todos arrugados. Los puse en la mesa de centro, como si fuera el dinero de la comida y el alojamiento de estos días. Luego abrí la puerta y me fui de la casa de tía Chen sin mirar atrás. Alquilé una pequeña habitación individual, con un alquiler mensual de 600. Rápidamente encontré trabajo. Como camarero en un KTV, 100 por el turno de día y 120 por el de noche. Para ahorrar dinero lo antes posible, elegí el turno de noche sin pensarlo dos veces. Después de eso, las llamadas de tía Chen llegaban una tras otra, y nunca contesté ninguna. Finalmente, me envió 2 mensajes y transfirió una suma de dinero. Estuve mirando la pantalla durante mucho tiempo. Pero al final no acepté.
Este KTV es el más grande de la ciudad, y trabajé aquí menos de una semana. Cuando el jefe me buscó activamente, me miró de arriba abajo varias veces y preguntó en voz baja. Tu aspecto no está mal, ¿has considerado hacerte modelo masculino? Menos trabajo y más dinero rápido. Hay que decir que mi padre no tuvo ninguna virtud en su vida, excepto que su cara era realmente guapa. Y yo heredé esa ventaja sin falta, pero aún así negué con la cabeza. Y lo rechacé. La sola idea de tener que sonreír falsamente a esas caras repugnantes, e incluso de que me pusieran las manos encima, me daba escalofríos. Aunque soy pobre. Todavía tengo ese límite. Un día, después de salir del trabajo a altas horas de la noche, estaba tan cansado que me desplomé para dormir. Pero inexplicablemente empecé a soñar. Pero los objetos de mis sueños anteriores, sin excepción, eran la vecina mayor. Pero esta vez, lo que apareció entrelazado en la imagen fueron los ojos de Chen Xue. Llenos de lágrimas pero tercos. Me desperté de golpe, corrí al baño rápidamente. Y me eché agua fría encima. Poco después de salir del baño, sonó el teléfono. Y en la pantalla aparecían claramente las 3 palabras Tía Chen. Mi corazón dio un vuelco de repente. Joder, ¿no será tan extraño? Dudé durante un buen rato. Y cuando el timbre estaba a punto de dejar de sonar, contesté a regañadientes. Al otro lado del teléfono. La voz de Tía Chen era tan suave como siempre. ¿Es Xiaoyu? Tengo que irme de viaje de negocios temporalmente por una semana. Y no me quedo tranquila dejando a Chen Xue sola en casa, así que te molesto para que me la cuides. Al final, incluso me transfirió directamente 2000 yuanes. Miré la cadena de números de la transferencia en la pantalla. Y recordé el sueño de antes, y sentí emociones encontradas. Después de unos segundos de silencio. Estuve de acuerdo, después de todo, no hay necesidad de pelear con el dinero. Al día siguiente. A la hora de la salida de la escuela, esperé en la puerta de la escuela a tiempo. El primer día. Chen Xue salió y me vio, obviamente se quedó atónita, y primero mostró sorpresa en su rostro. Y luego el tipo de disgusto familiar anterior. Ella no dijo nada, frunció los labios. Y caminó hacia adelante con la cabeza gacha. No me molesté en responder, y la seguí detrás. Los dos permanecimos en silencio todo el camino, y al llegar a casa, ella sacó la llave y abrió la puerta. Y entró directamente en su habitación. Me quedé de pie en la sala un rato, bajé a la tienda de conveniencia a comprar una comida preparada. Y una botella de leche, los puse en la mesa de la sala, me di la vuelta y salí. Para ir al KTV a mi turno de noche. El segundo día, el tercer día. El cuarto día, seguía igual. Al llegar a casa, ella volvía a su habitación. Yo compraba comida, la ponía en la mesa y me iba. Ni una sola palabra. Este extraño entendimiento tácito continuó hasta el quinto día. El quinto día por la tarde. Como de costumbre, esperé 10 minutos antes en la puerta de la escuela, pero nunca vi la figura de Chen Xue. El tiempo pasaba minuto a minuto. Y viendo que estaba a punto de llegar tarde al trabajo, empecé a enfadarme. ¿Qué diablos está tramando esta señorita otra vez? Me estaba impacientando tanto que, después de pensarlo un poco, me decidí y entré directamente en la escuela. El guardia de seguridad parecía recordar mi pelo rubio, me echó un vistazo y ni siquiera me detuvo. El edificio de enseñanza ya estaba muy silencioso, y caminé rápidamente hasta la puerta de su clase. La puerta trasera estaba abierta. Una mirada al interior, el aula vacía, solo quedaba ella. Estaba desplomada sobre el escritorio, con los hombros ligeramente encogidos, no sé si estaba dormida o haciendo algo. Chen Xue, vámonos rápido, todavía tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo para perder contigo. Al ver que estaba a punto de enfadarme, aceleró el paso y se levantó. Se puso la mochila y caminó hacia mí con la cabeza gacha, igual que en los últimos días. Ella iba delante y yo detrás, a unos pasos de distancia, el sol poniente alargaba nuestras sombras. Uno delante y otro detrás, el silencio era la única melodía principal, justo al salir de la puerta de la escuela. Los problemas llegaron, 3 tipos con pantalones ajustados, pisando mocasines. Unos matones bloqueando el paso, con cigarrillos en la boca, uno de ellos, el líder. Se acercó a Chen Xue frotándose las manos. Hermanita de primaria, ¿ya saliste de la escuela? Los hermanos te han estado esperando mucho tiempo, vamos a divertirnos juntos. Chen Xue se detuvo de inmediato asustada. Su rostro palideció y retrocedió inconscientemente, casi chocando conmigo. La jalé detrás de mí, bloqueándola entre ella y los matones, y dije con frialdad. Largo de aquí. Los 2 matones de al lado inmediatamente me rodearon maldiciendo. Que nuestro jefe se haya fijado en esta chica es su suerte, piénsalo bien y lárgate rápido. Lo digo por última vez. ¿Largo? ¿Quién te crees que eres? Quítate de en medio. Despreciable, casi al mismo tiempo, un matón de al lado maldijo, joder. Y me lanzó un puñetazo, me aparté y agarré su brazo. Con la otra mano apreté mi teléfono y lo golpeé con la esquina dura en su puente nasal. Acompañado de un grito miserable, se agachó cubriéndose la cara, el que quedaba y el líder que acababa de levantarse. Los matones vieron esta situación, obviamente se acobardaron, mientras me señalaban con ostentación, dijeron.
Espera y verás. Mientras arrastraban a su compañero herido, se alejaron corriendo avergonzados. Respiré hondo. Levanté la muñeca de Chen Shue, que todavía estaba aturdida y temblando de miedo, y salí. Caminé hasta el complejo residencial, solté su muñeca. Había evitado salir durante tanto tiempo. Precisamente por esos tipos en la puerta, ella no levantó la vista. Sus dedos retorcían nerviosamente el dobladillo de su ropa. Asintió suavemente y emitió un nasal. La próxima vez que te encuentres con algo así, dímelo directamente, de lo contrario, ¿de qué sirve que estés sola, acobardada y cediendo ante la fuerza? Entendido, está bien, sube rápido. Gracias, no me di la vuelta y caminé a grandes zancadas hacia afuera del complejo residencial. La mirada detrás de mí pareció quedarse mucho tiempo, probablemente estaba asustada por lo que pasó ese día. Los 2 días siguientes. Chen Shue ya no caminaba sola delante como antes, manteniendo deliberadamente la distancia conmigo. En cambio, se mantenía cerca de mí, y si algún chico que pasaba la miraba demasiado, inconscientemente se acercaba un poco más a mí. Este cambio me incomodó un poco, pero no dije nada. Después de todo, se lo había prometido a la tía Chen. Solo se considera terminado cuando la dejo sana y salva en casa. Los dos todavía no hablaban mucho, pero esa sensación tensa y conflictiva de antes parecía haberse atenuado mucho. Estaba planeando, después de terminar esta semana, solicitarle al capataz que me cambie al turno de día, aunque el turno de noche paga más, pero desvelarse a largo plazo. Mi cuerpo realmente no puede soportarlo. El domingo por la noche, justo cuando terminé de arreglarme para ir a mi último turno de noche, sonó mi teléfono. Era un mensaje de la tía Chen. Xiao Yua. La tía ha vuelto. Muchas gracias por estos días, te lo agradezco mucho. Ven a casa a cenar mañana por la noche, la tía preparará algunos platos ricos. Me quedé mirando la pantalla. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado durante mucho tiempo. Mi primera reacción fue negarme. Ya me he mudado. ¿Cómo puedo volver a cenar? Da un poco de vergüenza, pero luego lo pensé bien. Esas 2000 monedas las acepté, y también terminé el trabajo, por razones sentimentales y lógicas. Parece que debería saludar, aclarar las cosas y además. Realmente no he comido una comida decente en mucho tiempo. Al final respondí con un ok. El lunes por la noche. Llamé a la puerta de la casa de la tía Chen como habíamos acordado. Tan pronto como se abrió la puerta, casi no reconocía. La tía Chen llevaba un hipao de satén púrpura. Mi garganta se movió inconscientemente, hasta que la tía Chen sonrió y me invitó a entrar. Siéntate, me dijo, y volví en mí y entré en el salón, al ver a Chen Shue. Me quedé atónito de nuevo. En realidad no llevaba el uniforme escolar habitual, ni ropa de estar por casa. En cambio, se había puesto un vestido blanco, con el pelo liso sobre los hombros, sin la aspereza habitual. Irradiaba un frescor y una belleza juvenil. Me echó una mirada y rápidamente bajó la cabeza. Sus dedos estaban un poco incómodos sobre su regazo, y sus orejas estaban ligeramente rojas. El ambiente en la mesa era un poco sutilmente incómodo. Pero su actitud era mejor de lo que esperaba. Chen Shue comía en silencio, aunque todavía no hablaba de forma proactiva. Pero al menos no estaba poniendo los ojos en blanco ni resoplando. La tía Chen me servía comida constantemente y me preguntaba con preocupación sobre mis planes futuros. Y me convenció de que volviera a vivir allí y continuara mis estudios. Xiao Yu, vuelve a vivir aquí. La tía hablará con la escuela. Será mejor que sigas estudiando, ¿de acuerdo?, me aconsejó suavemente. Aún eres joven, no puedes seguir trabajando así todo el tiempo. Yo removía la comida en mi plato. Respondí vagamente, no hace falta, tía. Estoy bien ahora. El camino de la escuela no es para mí. Entonces, ¿tienes alguna idea? Primero trabajaré y ahorraré algo de dinero, dije vacilante, inventando de inmediato. Tal vez pueda abrir una pequeña tienda en el futuro. La tía Chen me miró y al final solo suspiró suavemente. No insistió más, simplemente me puso otro trozo de comida en el plato. Al menos ven a casa a comer a menudo, ¿verdad? También acompáñala a Xiao Shue, ella sola también se aburre. Respondí vagamente. Esta comida se consumió en una atmósfera de calma superficial pero con diferentes pensamientos en el interior. Dejé mi trabajo en el KTV. Esa noche en el turno de noche, el ruido en el palco era terrible. Cuando entré con la bandeja de fruta, abriendo la puerta de esa sala VIP, no esperaba encontrarme con esos 3 matones. Obviamente también me reconocieron. El matón que lideraba, todavía tenía una ridícula cinta adhesiva en el puente de la nariz. Tan pronto como me vio entrar, primero se quedó atónito, e inmediatamente rompió una botella de licor y se levantó. Me señaló con el dedo y me gritó, «¿Eres tú?» Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no iba a poder resolver esto pacíficamente esta noche. Efectivamente, antes de que pudiera salir, una caja de cerveza recién llegada. La estrellaron deliberadamente contra el suelo. Los fragmentos de vidrio y el licor estaban simplemente por todas partes. Cuando el capataz me dijo que entrara a limpiar, el matón que lideraba se recostó en el sofá, sonriendo provocativamente. Soporté la ira, bajé la cabeza y limpié el desastre en el suelo. Apenas me había agachado cuando un pie me pateó con fuerza en la espalda. «¿La última vez no eras muy bueno peleando?» Me levanté de repente.
Tomé medio trozo de botella de licor rota en mi mano y lo lancé hacia él. El palco explotó al instante. Esa pandilla se abalanzó sobre mí. Los puños y las patadas cayeron como gotas de lluvia. Mis ojos se pusieron rojos. Simplemente ignoré a los demás y me concentré en golpear hasta la muerte al que lideraba. No sé cuánto tiempo estuve golpeando. Hasta que los guardias de seguridad irrumpieron y nos separaron a la fuerza. Estaba tirado en el suelo. No había un solo lugar en mi cuerpo que no doliera. Podría tener una costilla rota y toser con sangre. El otro tampoco salió bien, especialmente el que lideraba, que estaba tirado en el suelo gimoteando. El palco era un desastre. La pantalla estaba rota, la mesa de café volcada. El jefe me llamó más tarde a la oficina, con una expresión muy fea. No me regañó. Simplemente me miró en silencio durante mucho tiempo y luego sacó un sobre del cajón y lo empujó hacia mí. Dentro había 2 grandes fajos de billetes nuevos. Esto es lo que te mereces, pero aquí. Esto es una muy mala influencia. Toma el dinero y vete, busca otro lugar. Busca un trabajo decente. Apreté ese sobre, con hasta 30.000 yuanes. Más que mis salarios de varios meses combinados. No dije nada y asentí. Regresé a esa pequeña y humilde casa alquilada. Me dejé caer sobre la cama, doliéndome tanto que hice una mueca. Descansé por un buen rato. Luego luché por levantarme y sumé el sobre que me había dado el jefe y el salario que había ahorrado antes. Los 2.000 que me había dado la tía Chen, todo sumaba. Sumando todo dispersamente. Resultó haber más de 40.000 yuanes. Un grueso fajo de dinero apretado en mi mano, pesado. Las heridas en mi cuerpo aún dolían tenuemente, pero por primera vez me sentí claro en mi corazón. Este dinero debería ser suficiente para que fuera a buscar a mi hermana. Decidí esperar a que mis heridas sanaran para ir a buscar a mi hermana. Durante estos días de recuperación, la tía Chen me invitó varias veces a ir a su casa a comer. El tono en el teléfono se volvía más ansioso cada vez. Tenía miedo de que viera la verdad y encontré varias razones para rechazarla, hasta que realmente se enojó por teléfono. Xiao Yu, ¿es que no me consideras una tía en absoluto? ¿Es tan difícil comer una comida? No tuve más remedio que aceptar a regañadientes. Antes de ir. Especialmente saqué una sudadera con capucha negra holgada y pantalones largos y me envolví con fuerza. También bajé mucho el sombrero, por temor a revelar un rastro de moretones o gasas. Cuando llegué a su casa, la tía Chen estaba preocupada por un televisor que no se oía con claridad. La caja de embalaje todavía estaba de pie en el suelo. Xiao Yu llegó justo a tiempo. Venga a ayudar a la tía a levantar este televisor. A la estantería del televisor. Ella se acordó de la minifalda asomando desde la cocina. Mi corazón era inquebrantable. Normalmente, este peso no es nada, pero ahora cada paso es doloroso hasta la médula. La herida está sofocada en la sudadera con capucha, ya está empapada en sudor frío, pero no puedo negarme. Solo puedo apretar los dientes y dar un paso adelante, levantando un lado con la tía Chen. En el momento en que el pesado televisor se levanta del suelo. Mi abdomen dio un tirón repentino, casi lo dejó caer, soportando el dolor punzante. Pegajoso a la piel. Afortunadamente, la tía Chen dejó el televisor y rápidamente regresó a la cocina. Para revisar las verduras en la olla y no notó mi anormalidad. Me apoyé en la pared para respirar. Mi frente estaba cubierta de sudor frío. Cuando levanté la vista, vi a Chen Xue. No sé cuándo estaba parada en la puerta de su habitación, mirándome fijamente, su mirada se posó en mí. En la parte baja de la espalda. Esa mancha normal y aún expandiéndose lentamente. Sobre la mancha oscura de agua. Entré en pánico, inconscientemente, me hice a un lado. Queriendo bloquearla con mi brazo, pero ella se acercó, sin decir una palabra. Directamente agarró mi muñeca. Estaba atónito, dejé que me arrastrara. A la habitación llena de una leve fragancia. Ella cerró la puerta con la mano opuesta y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios de debajo del armario. ¿Tú, has vuelto a pelear con alguien? Su voz era muy baja. Con una emoción compleja, como reproche o algo más. Ella señaló la cama. Siéntate. Me quedé de pie, sin moverme. Tenía miedo de que la sangre en mi cuerpo ensuciara sus sábanas limpias y ordenadas. Siéntate. Su tono era más fuerte, con un sabor incuestionable. Extendió la mano y me presionó para que me sentara en el borde de la cama. Ella abrió el botiquín de primeros auxilios y sacó yodo, hisopos de algodón y gasa. Sus movimientos eran un poco torpes, pero extremadamente cuidadosos. En el momento en que levantó el único dobladillo de mi ropa, jadeó. La tela pegada a la herida se despegó suavemente. Mirando esa horrible herida, frunció el ceño con fuerza, apretando los labios. Sus ojos estaban enfocados como si estuviera realizando una tarea extremadamente importante. La miré. Su perfil estaba cerca. Sus largas pestañas temblaban ligeramente, su respiración era muy ligera. Como si tuviera miedo de lastimarme. Lo interesante es que Chen Xue era realmente hermosa en este momento. Su piel era casi transparente, su personalidad era bastante obstinada. Ay. En este momento, su mirada concentrada y un poco angustiada. Era mucho más agradable a la vista que su terquedad habitual. Estaba un poco distraído por un momento. Ella desinfectó cuidadosamente
Aplicó la medicina y volvió a vendarla, todo el proceso sin decir una palabra. Después de que terminó, levantó la vista. De repente, dos evidentes rubores volaron sobre sus mejillas. Sus ojos esquivaban y no se atrevían a mirarme. Su voz era tan baja como el zumbido de un mosquito. ¿Puedes dejar de pelear en el futuro? Me quedé atónito durante mucho tiempo antes de que salieran 3 palabras de mi garganta. Lo intentaré. Después de todo, el fuego no se puede contener. A la hora de la cena. Bajé la cabeza y caminé con extrema lentitud y cuidado, temiendo tirar de la herida en mi rostro. La tía Chen pronto notó que algo andaba mal y finalmente lo descubrió. Inventé una historia diciendo que me había caído mientras caminaba por la noche. La tía Chen me miró durante unos segundos, suspiró, su tono era de angustia y reproche que no se podían ocultar. Tú, niño, siempre eres tan precipitado. Vives solo afuera. No sé cómo cuidarme bien. Esta vez no tienes permitido ser valiente. Quédate aquí. Espera a que la herida sane por completo antes de que te vayas. Todavía quería negarme, pero esta vez ella realmente se enojó. Su tono era incuestionable. No hay discusión sobre este asunto. Si todavía me reconoces como tu tía. Sé obediente. Mirando sus ojos serios y preocupados, me tragué las palabras que estaban a punto de salir de mi boca. Finalmente asentí. La habitación donde vivía antes todavía estaba reservada para mí. Y estaba impecablemente limpio. La ropa de cama era esponjosa, con olor a sol. Este periodo de tiempo para recuperarme se convirtió en un periodo desconocido y suave en mi vida. La tía Chen cambió su rutina para guisarme varias sopas nutritivas, sopa de pollo, sopa de pescado, sopa de huesos. No repetía lo mismo todos los días y estaba satisfecha cuando me veía beberlo. Y Chen Sue. Entonces tomó la iniciativa de asumir la tarea de ayudarme a cambiarme la medicina. Todos los días entraba a tiempo con el botiquín de primeros auxilios, sus movimientos se volvían más hábiles y suaves día tras día. Sumergiendo un hisopo de algodón en yodo, limpiando cuidadosamente alrededor de la herida, levantando ligeramente la boca para soplar. El aliento fresco acariciaba la piel, llevándose un poco de ardor, pero trayendo otro tipo de picazón indescriptible. Y ella no sabía qué pasaba, como si de repente hubiera cambiado de opinión, ya no me trataba con frialdad. En cambio, solía entrar en mi habitación sin razón aparente. A veces, abrazaba un libro de cuentos y me obligaba a leérselo. No entiendo cómo una persona tan grande todavía puede ser como una niña. A veces, abrazaba un ramo de flores silvestres que no sé de dónde sacaba, buscaba un jarrón y lo arreglaba torpemente, insistiendo en preguntarme qué ángulo se veía mejor. A veces, simplemente entraba por la puerta y decía, qué bueno está el sol hoy, te ayudo a sacar la manta a que le dé el sol. Luego abrazaba la manta y se iba corriendo, dejándome solo mirando por la ventana aturdido. Siempre encontraba alguna excusa para estar a mi lado. Luego, no decía mucho, simplemente se sentaba en silencio a un lado, mirándome furtivamente de vez en cuando. Cada vez que yo la miraba, rápidamente apartaba la mirada y su rostro se enrojecía. Fingía jugar con lo que tenía en las manos. Probablemente este fue el periodo más cálido y menos parecido a mí que he vivido en mi vida. No necesitaba estar alerta, no necesitaba luchar, solo comer, tomar medicinas y dormir. Y lidiar con las cosas lindas y torpes de Chen Sue. Aunque esto es solo una rutina ordinaria e incluso aburrida a los ojos de muchas personas. Pero era la calidez que nunca había esperado. Después de que mi herida sanó por completo, decidí partir. Esa mañana, ya había encontrado un nuevo trabajo, con comida y alojamiento incluidos. Me despedí de la tía Chen, aunque estaba reacia, al escuchar que el trabajo era formal y tenía alojamiento. Finalmente se sintió un poco más tranquila y me dio muchas instrucciones detalladas. Al salir, Chen Sue me siguió hasta la puerta. Ella bajó la cabeza y dijo en voz baja, cuídate. Si tienes tiempo, ven a comer a menudo. Y ella rápidamente levantó la vista y me miró, con súplica en sus ojos, no te pelees más con la gente. Una pequeña parte de mi corazón se conmovió ligeramente, pero en mi rostro simplemente asentí sin ninguna expresión y dije un vago. Me di la vuelta y bajé las escaleras, con los 40.000 yuanes que había cambiado por una pelea sangrienta en mi bolsillo. Me paré en la esquina de la calle con mucho tráfico. Por primera vez sentí la lejanía y la confusión del objetivo. El mundo es tan grande, ¿dónde debería ir a buscarla? Después de pensarlo mucho, la única persona que podría saber algo probablemente era mi padre. Los trámites para la visita a la cárcel fueron más complicados de lo que imaginaba. A través de una gruesa capa de vidrio, vi cómo sacaban a mi padre. Había perdido mucho peso, su espalda estaba un poco encorvada y sus sienes eran grises. Su rostro estaba lleno de fatiga y agotamiento. Obviamente, los días en prisión no eran buenos. Él me vio. En sus ojos turbios, brilló un evidente destello de sorpresa. Tomamos el teléfono. El ambiente era un silencio un poco rígido. Vine a preguntarte algo. La hermana mayor que era tu vecina. ¿A dónde se mudaron? ¿Lo recuerdas? Él se quedó atónito por un momento. Parecía no esperar que yo preguntara esto, me miró con una mirada un poco complicada durante un rato, antes de suspirar. Parece que se mudaron a un condado en la ciudad de al lado. No estoy muy seguro del lugar específico, solo escuché a alguien mencionarlo. Dicen que tienen familiares allí.
Aunque todavía es un rango amplio, finalmente tengo una dirección. Después de eso, hablamos en voz baja sobre algunas cosas, sobre una situación reciente que no era ni dolorosa ni molesta. Antes de irme, le dejé 1000 yuanes en su cuenta. No es mucho, pero también es mi último gesto. Antes de partir, fui especialmente a la peluquería y me teñí el llamativo cabello amarillo de nuevo a negro. También compré 2 juegos de camisetas y pantalones sencillos y limpios. De pie frente al espejo del pequeño baño del hotel, miré a la persona de cabello negro y lacio que vestía ropa común y corriente, y vagamente me sentí un poco extraño. Realmente se parecía un poco a un estudiante decente. De acuerdo con la dirección vaga que me dio mi padre, tomé un autobús a un condado en la ciudad vecina. No tuve tanta mala suerte. Después de dar vueltas por el condado y preguntar durante 2 días, realmente pude obtener alguna información. Su familia se había mudado hace unos años a un complejo residencial en la ciudad, pero lo que me deprimió aún más fue una frase casual que agregó un vecino: «Oh, ¿te refieres a la hija mayor de la familia Lin? Ya se casó. Sus hijos ya saben comprar salsa de soja». Esta noticia cayó como una piedra en mi corazón. Pesado, no puedo decir qué sabor tenía. Esa noche acostado en un hotel barato. Mientras estaba sentado en la cama, miraba las manchas de agua que se extendían sobre la tabla de madera. Mi mente estaba en un desorden. La encontré y luego ¿qué? Correr y decir: «Soy el niño de ese entonces», o preguntarle si recuerda ese juego. Qué jodidamente ridículo. Eso fue originalmente un error que no debería haber comenzado ni debería haber sido continuado por mí. Pero como ya he venido hasta aquí, no verla ni siquiera una vez, todos estos años míos. Parece que fue una pérdida de tiempo. Olvídalo, solo echaré un vistazo. Solo para darme una explicación por todos estos años. Al día siguiente, seguí la dirección del complejo residencial que había averiguado. Era un complejo residencial bastante normal pero limpio. No me atreví a entrar, así que me agaché bajo la sombra de un árbol al otro lado de la calle. Desde la mañana hasta que el sol llegó a la cima, cerca del mediodía, finalmente apareció. Cogiendo la mano de una niña de 3 o 4 años, salió lentamente del complejo residencial. Su apariencia era diferente de lo que recordaba. Vestía un vestido de estar por casa, con el pelo recogido de forma casual, pero tenía una sonrisa muy suave en el rostro. Escuchaba a la niña charlar sin parar, la luz del sol caía sobre ella, parecía muy tranquila. También muy feliz. La miré desde lejos, la vi jugar con la niña junto al cinturón verde del complejo residencial por un rato. Y luego las vi regresar lentamente hasta que su figura desapareció en la entrada del edificio. La piedra que había bloqueado mi corazón durante tantos años pareció aflojarse de repente, y luego rodó hacia abajo en silencio, sin la emoción que imaginaba. Ni resentimiento, sino una especie de vacío y alivio indescriptibles. Vi que al final era así. Respiré hondo un aire desconocido y me giré para ir a la parada del autobús. Bien, este viaje no ha sido en vano. Ahora es hora de volver a casa. Regresé a la casa de la tía Chen. En el momento en que abrí la puerta, tanto la madre como la hija se quedaron atónitas. La tía Chen me miró de arriba a abajo, con los ojos llenos de sorpresa y alivio. Chen Sue me miró aún más absorta. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Al instante siguiente, mordió sus labios. Aquel joven con el llamativo pelo amarillo, cubierto de espinas, había desaparecido. La persona en el espejo tenía el pelo negro liso, vestía una sencilla camiseta y pantalones largos. Incluso a mí me resultaba extraño. Estaba pensando en qué hacer con el dinero que me quedaba, si montar un pequeño negocio o hacer otra cosa. Xiao Yu, escucha el consejo de la tía, vuelve a la escuela. Al menos termina el instituto y saca un diploma. Ese es el camino correcto. Fruncí el ceño y murmuré, todavía luchando en mi interior. Volver a aquellos libros llenos de jerga académica me resultaba aún más agotador que pelear. No esperaba que Chen Sue también se acercara. Susurró en voz baja para apoyarme: «Sí, vuelve a la escuela». Me miró con los ojos brillantes, con un poco de expectación. Mirándolos, de repente pensé que tal vez intentarlo no era tan malo. Al final, suspiré y asentí con la cabeza: «Está bien. Lo que usted diga». Los ojos de Chen Sue se iluminaron al instante. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba sin poder evitarlo, y toda ella se iluminó. Así que volví a la escuela. Volví a vivir los días de ir y volver de la escuela todos los días, con dolor de cabeza por los libros de texto. Pero era completamente diferente de antes. Ahora, Chen Sue ya no caminaba muy por delante todos los días, sino que se quedaba muy cerca de mí. Tan cerca que nuestros brazos se tocaban de vez en cuando. En clase, a veces podía sentir una mirada que venía de al lado. Cuando giraba la cabeza, descubría que me estaba mirando fijamente. Mirando y mirando. Inconscientemente comenzaba a sonreír con los labios apretados, con los ojos brillantes. «¿Qué estás mirando? Tonto». Bajé la voz y doblegué mi dedo. Le di un golpecito suave en la frente. Inmediatamente recuperó la compostura y 2 rubores aparecieron en sus mejillas. Me pellizcó el brazo en señal de enfado, pero no fue fuerte. Más bien como una cosquilla. «No es asunto tuyo», me fulminó con la mirada. Y rápidamente giró la cabeza para fingir que leía. Aquel fin de semana, Chen Sue se acercó tímidamente y me preguntó:
¿Quieres salir a dar una vuelta juntos? Era la primera vez en mi vida que una chica me invitaba a salir. Sentí una extraña sensación que no podía describir. De todos modos, no tenía nada que hacer, así que asentí con la cabeza. Estuvo trasteando en su habitación toda la mañana. Cuando salió, mis ojos se iluminaron. Se había puesto un vestido que realzaba mucho su tez, también se había arreglado el pelo con esmero. Tenía una sonrisa tímida y expectante en el rostro. Se acercó, me agarró del brazo y salió corriendo. Vamos, camina más despacio. Para ser honesto, acompañar a una chica de compras fue uno de los trabajos más agotadores que he hecho en mi vida. Chen Xue tenía una energía aterradora. Entraba en tienda tras tienda, e insistía en que me quedara cerca de ella para darle mi opinión. Lo único que quería era encontrar un lugar donde desplomarme. Por fin llegué a la hora del almuerzo. Ella me preguntó, mordisqueando una pajita. ¿A dónde quieres ir por la tarde? Me quedé atónito. Antes, mis fines de semana los pasaba peleando. O en un cibercafé. ¿A dónde más podría ir? Pero no podía llevarla a un cibercafé a oler el humo, ¿verdad? De repente, en mi mente apareció el anuncio del acuario en una valla publicitaria al borde de la carretera. Era azul y brillante. Parecía bastante nuevo. Sobre todo porque yo mismo nunca había ido. Vamos al acuario. Efectivamente, era tan grande y bonito como en el anuncio. La luz azul se balanceaba en el agua. Todo tipo de peces nadaban de un lado a otro. Los ojos de Chen Xue estaban muy abiertos. Me agarraba la muñeca con entusiasmo. Corría de un tanque a otro, charlando sin parar. Durante el espectáculo de delfines. Sentí que alguien me miraba. Cuando giré la cabeza, descubrí que me estaba mirando y sonriendo tontamente. ¿Por qué me miras tanto? No te lo diré. Ella sonrió con los ojos entrecerrados, se acercó y dijo en voz baja. ¿Me acompañas a ver una película esta noche? Vale. Resulta que eligió una película romántica empalagosa. No me interesan nada esas historias de tú me amas, yo te amo. Cada poco tiempo me quedaba dormido apoyado en el respaldo de la silla. Confusamente, sentí un toque cálido y suave en el dorso de mi mano. Abrí los ojos y vi la mano de Chen Xue suavemente sobre la mía. Ella estaba de lado. Mirándome así de nuevo, con los ojos brillantes como las olas de agua más claras del acuario. El aire pareció volverse un poco espeso de repente, y los sonidos a mi alrededor se volvieron borrosos. Sus mejillas se sonrojaron. Parpadeó, de repente como si hubiera reunido coraje, y luego se retractó de inmediato. La sorpresa fue leve, solo las puntas de las orejas rojas revelaron su nerviosismo. Estaba completamente aturdido, paralizado allí, la sensación suave y húmeda en mis labios. No se iba, mi corazón se sentía como si una pluma lo estuviera rascando, con picazón. Fue un poco extraño. Cuando llegamos al parque cerca del vecindario, de repente me llevó a un banco. Ella bajó la cabeza, su voz era tan baja como el zumbido de un mosquito, lo siento. No reaccioné. Es decir, antes, en la escuela, dije cosas sobre tu padre. Su voz sonaba arrepentida. En ese entonces, yo era muy mala. De repente me sentí un poco incómodo. Me rasqué el pelo. Ese incidente me enfureció e incluso casi la lastimó. Luego pensé, yo también era un idiota en ese entonces. No importa. Giré la cara, fingiendo despreocupación. Ya lo olvidé. Ella pareció respirar aliviada. No esperaba que Chen Xue, esa chica, no pudiera ocultar nada en absoluto. En pocos días, se lo confesó todo a su madre. Ese día, la tía Chen me llamó especialmente a la sala de estar, con una expresión muy seria. Estaba muy nervioso, preparándome para ser regañado. Pero ella suspiró. Su tono era raro, suave. Xiaoyu, la tía no es una persona anticuada. Me alegra que a ustedes los jóvenes se gusten. Me quedé paralizado. No podía creerlo. Luego continuó, su tono se volvió más pesado. Pero tu tarea más importante ahora es estudiar. Prométele a la tía. Estudia mucho y trata de entrar en una universidad, para que puedas darle una buena vida a Xiaoxue en el futuro. ¿Entiendes? La miré a los ojos, ansiosos y confiados, y asentí. Chen Xue se volvió aún más arrogante. Después de la escuela, debes volver a casa a tiempo. Si dices una palabra más con otras chicas, ella hará un puchero que podría colgar un bote de aceite. Lo más importante es el estudio. Ella me vigilaba de cerca. Todos los días estaba tan cansado que me presionaba para que hiciera problemas y memorizara palabras. Estaba más preocupada que yo. Aparte de estudiar, podía hacer cualquier otra cosa mal. Pero este estudio realmente me estaba matando. Los días pasaron rápidamente en este dulce tormento. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 años. Se publicaron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Chen Xue estuvo a la altura y fue admitida en la mejor universidad clave local. Mi madre tuvo un desempeño superior al normal. Incluso fue suficiente para una universidad de segundo nivel ordinaria al lado de su escuela. El día que recibí la carta de admisión. Incluso yo mismo lo encontré increíble. Fue poco después de que acababa de cumplir 18 años. Un hombre vestido con un traje y un maletín me encontró, diciendo ser un abogado. Dijo que mi madre había fallecido y que, antes de morir, sintió que no tenía cara para verme. Pero aún así me dejó todas sus posesiones, esperando que pudiera vivir bien.
Para esa madre que en mi memoria solo tenía una vaga silueta y la etiqueta de huir con el dinero. Además de un poco de emoción indescriptible, no sentí mucha tristeza en mi corazón. El abogado me entregó los documentos. Cuando iba a firmar, originalmente quería negarme, pero cuando vi en la lista de propiedades una larga cadena de ceros, mi mano se detuvo. Al final, todavía firmé con mi nombre. Después de que salió la carta de admisión, la tía Chen me llevó especialmente a la prisión para ver a mi padre. A través del vidrio, cuando escuchó que en realidad había entrado en la universidad, una luz brilló repentinamente en sus ojos turbios. Sus labios temblaron y dijo varias veces, bien, las arrugas de su rostro parecieron relajarse un poco. Parece que no solo nosotros hemos cambiado en estos años. Por la noche, cuando llegué a casa, la tía Chen preparó una gran mesa de sus especialidades, caliente y fragante. Chen Sue se sentó a mi lado y silenciosamente tomó mi mano debajo de la mesa, con las yemas de los dedos cálidas. Bajo la luz, mirando sus sonrisas, por primera vez sentí. Añadir esa palabra le dio una forma cálida y tangible. Aquellas largas vacaciones después del Gaokao. Chen Sue y yo nos unimos a un tour y fuimos a Dalí, Yunnan. El bed and breakfast donde nos quedamos tenía un pequeño patio. Estaba lleno de flores y plantas, y por la noche se podían ver muchísimas estrellas. Esa noche, acabábamos de volver del mercado nocturno, estábamos muy cansados, y después de ducharnos, nos desplomamos en la cama. Como de costumbre, instintivamente extendí la mano para abrazarlo. Su cuerpo olía al frescor del baño. Su pelo suave rozaba mi barbilla. La habitación estaba muy tranquila, solo se oía nuestra respiración. De repente, se movió en mis brazos, se giró y me miró. En la oscuridad, podía sentir claramente su cálida respiración. Flotaba sobre mis mejillas, sus ojos brillaban mirándome. No pude resistirme. Bajé la cabeza y lo besé. Se sorprendió por un momento, luego cerró los ojos dócilmente. Justo cuando estaba a punto de soltarlo, de repente extendió los brazos y me abrazó fuertemente por el cuello. No me dejaba ir, y luego escondió su rostro sonrojado en mi cuello. Suavemente me dijo al oído, continúa. Esa noche, desde adolescentes ignorantes, nos entregamos el uno al otro lo más inexperto. Y lo más ferviente de todo. Por la mañana, la luz del sol entraba a través de las finas rendijas de las cortinas, proyectando manchas de luz en el aire. Me desperté temprano, y de lado. Miré a Chen Sue, que seguía durmiendo profundamente a mi lado. Dormía plácidamente, con las pestañas caídas en reposo. Aparté suavemente un mechón de pelo de su frente, y una indescriptible y abrumadora sensación de felicidad me invadió el corazón. Pero inmediatamente después, sentí un temor profundo e insondable. Si no hubiera sido por aquella tarde, si mi padre no me hubiera metido a la fuerza en casa de la tía Chen, ¿dónde estaría ahora? Tal vez todavía estaría jugando en algún cibercafé oscuro, o luchando con alguien por unos cientos de yuanes en algún lugar lleno de humo. Como una lenteja de agua sin raíces, buscando siempre, perdiéndose siempre. Fueron ella y la tía Chen quienes me sacaron a la fuerza de ese camino turbio que se veía hasta el final. Me dieron un techo al que podía llamar hogar, me dieron confianza y calidez incondicionales, permitiendo que esta vida mía, que casi se había arruinado por completo, pudiera tomar un camino decente, e incluso ver la luz que se filtraba del futuro. Respiré hondo suavemente. Lo abracé aún más fuerte. Él murmuró inconscientemente y se acurrucó en mis brazos. Siguió durmiendo plácidamente. Los 4 años de universidad pasaron como arena entre los dedos. Chen Sue y yo nos quedamos en la ciudad. Ella tenía buenas notas y fue admitida directamente en el programa de posgrado de la universidad. Yo, confiando en esa herencia inesperada y su estricta supervisión, también me gradué con dificultad. Me asocié con algunos compañeros de clase y abrimos una pequeña empresa que estaba funcionando bastante bien. Un año después de graduarme, le propuse matrimonio a Chen Sue, sin ninguna pompa espectacular, en la misma casa donde comimos juntos por primera vez. Me arrodillé sobre una rodilla, sosteniendo el anillo, antes de que pudiera decir algo coherente. Las lágrimas empezaron a caer primero. Llorando y riendo, extendió la mano. Asintió vigorosamente. La tía Chen se secaba las lágrimas a un lado, pero su rostro sonreía como una flor. También fue en ese año cuando mi padre fue liberado de prisión. Fui a recogerlo. Vestía la misma ropa pasada de moda con la que había entrado, y llevaba una vieja bolsa de viaje en la mano. Estaba parado en la puerta principal de la prisión, mirando un poco aturdido el tráfico que pasaba. Varios años de vida en prisión habían desgastado toda la energía y la frivolidad de su cuerpo. Estaba ligeramente encorvado y sus ojos tenían una timidez y una tristeza que nunca antes había visto. Cuando me vio, abrió la boca, como si quisiera decir mi nombre. Pero dudó un poco. Me acerqué, tomé la bolsa de viaje de su mano. Y le llamé, papá. Se quedó atónito y sus ojos se enrojecieron al instante. Asintió repetidamente. Le alquilé una casa no muy lejos de Chen Sue y de mí. Los días pasaban así. Tranquilos pero estables. Mi padre encontró un trabajo como guardia de seguridad en el vecindario y lo hacía con mucha dedicación. Salía temprano todas las mañanas, alegre y contento. Dijo que este trabajo era bueno. Podía ver gente, y se sentía tranquilo. Chen Sue y yo estábamos ocupados trabajando. Estudiando,
planeando casarnos el año que viene, cuando ella se graduara de la maestría. En el pasado, era como una bestia atrapada en la oscuridad, golpeando furiosamente contra el mundo entero. Pensé que mi vida sería así para siempre, hasta que conocí a la tía Chen y a Chen Sue. Cerré el ordenador. Caminé hacia la puerta del balcón, apoyándome en el marco de la puerta y mirándolos. Mi pasado era un caos. Mi futuro, sin embargo, nunca había sido tan claro y cálido.